¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede durante las vacaciones de Año Nuevo entre el sonido de los fuegos artificiales, las risas y la música? Hay algo mucho más grande en juego. Carol, ¿puedes compartir con nosotros lo que descubriste cuando estuviste clínicamente muerta durante 15 minutos? Lo que Jesús te mostró no solo fue impactante, sino que fue una advertencia. Esas celebraciones que pensé que eran simplemente divertidas conllevan consecuencias espirituales que la mayoría de las personas ni siquiera imaginan, y lo más aterrador fue contribuyendo a eso sin darme cuenta. Hola, mi nombre es Caroline Williams, tengo 42 años, soy una ex-enfermera de emergencias y hoy vivo en Minneapolis, Minnesota. Quiero compartir algo muy personal, mi testimonio sobre una experiencia cercana a la muerte que cambió por completo mi forma de ver la vida, y especialmente el Año Nuevo fue un momento tan transformador que simplemente no puedo guardármelo para mí. Pero antes de comenzar, dime desde dónde estás mirando. Será bueno saber que a pesar de que estamos separados por la distancia, estamos conectados a través de esta historia, y no olvides darle me gusta y dejar un comentario. Me encantaría saber qué piensas sobre esta experiencia. Hablemos y aprendamos juntos aquí en el canal. Todo sucedió en la víspera de Año Nuevo 2023. Estuve trabajando en el turno de noche como lo hice durante 15 años de carrera. Para los que han estado en una sala de emergencia en esta época del año saben cómo es la gente lesionada por accidentes automovilísticos, por alcohol y esa sensación de caos que acompaña las celebraciones. Alrededor del 2345 llegaron varias víctimas de un choque en la carretera, entre ellas una joven, quizás de unos 20 años, que sufrió un grave accidente porque conducía en estado de ebriedad mientras mi equipo y yo intentábamos salvarle la vida. Un pensamiento no salió de mi cabeza. Mi hija también estaba celebrando el Año Nuevo poco antes de la medianoche. Era medianoche, escuché los fuegos artificiales afuera y luego todo se disparó. Cuando me di cuenta que estaba flotando pude ver mi cuerpo ahí abajo con mis compañeros tratando de reanimarme. Fue surrealista, había sufrido un grave infarto y entonces algo INRI me atrajo, un túnel de luz. No sé cómo describir exactamente la sensación, pero intensa y de significado no es mi solo una certeza a punto de suceder. De repente, estaba frente a Jesucristo. Él no se parecía en nada a las imágenes que vemos. Allí su presencia era tan grande que apenas podía mirar a él directamente, pero aún así supe exactamente quién era, y fue entonces cuando mi vida cambió para siempre. Carol, dijo con una voz serena pero llena de autoridad, te he traído aquí para revelarte la verdad. Hay algo que tú y muchos de mis hijos han estado haciendo sin darte cuenta y es esencial que lo entiendas. No basta con ver lo que hay ante tus ojos en el mundo físico, necesitas entender la realidad espiritual detrás de estas celebraciones. El tono de su voz era serio pero a la vez acogedor, como el de un padre explicando algo de extrema importancia a un hijo amado. En ese momento sentí que algo profundo estaba a punto de ser revelado. Lo que pasó después fue tan impactante, más allá de todo lo que podía imaginar, que tuve que organizar las revelaciones en partes para poder compartirlas con ustedes claramente. Jesús me llevó en un viaje a través del tiempo, un viaje extraordinario y casi indescriptible. Era como si estuviera viendo la historia de la humanidad misma desarrollarse ante mis ojos, pero lo que vi fue mucho más de lo que aprendemos en los libros. Era algo vivo, tangible y, para ser honesto, inquietante. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba en el hospital ni en el presente. De repente me encontré en un lugar completamente diferente. Era la antigua Mesopotamia. El ambiente era pesado, cargado de polvo y algo más que no podía definir. Una energía ancestral casi palpable. Era como si el propio tiempo hubiera dejado su huella en ese lugar. Era imposible ignorar la sensación que tuve en un momento. Parte crucial de la historia. Mire atentamente, dijo a Jesús. Su voz era tranquila, pero firme, con una intención muy clara en cada palabra. Aquí es donde comenzó todo. La escena comenzó a cambiar, casi como si fuera una película que se desarrollaba ante mí. No solo estaba mirando, lo estaba viviendo. De repente me encontré en medio de la antigüedad, alrededor del año 2000 a.C. La gente estaba reunida celebrando algo importante. Había una energía en el aire, una mezcla de expectativa y reverencia. La luna estaba baja en él. El cielo y su suave luz iluminaban los rostros de una multitud que parecía profundamente conectada con el momento en que Jesús explicó: este es el festival de Akitu. La primera celebración del Año Nuevo se llevó a cabo durante la luna nueva, justo después del equinoccio de primavera, marcando el comienzo de un nuevo ciclo para Babil. Mientras observaba me sentí fascinado. Era como si cada movimiento, cada gesto de estas personas estuviera cargado de significado. Bailaban, cantaban y realizaban rituales que parecían contener una profundidad espiritual que en ese momento no lo podía entender del todo, pero sabía que todo tenía un propósito, algo mucho más allá de lo que mis ojos podían captar. Entonces la escena cambió nuevamente. Ahora estábamos en Asiria. Aquí el Año Nuevo se celebraba diferente, no en primavera, sino cerca del equinoccio de otoño. Fue impresionante cómo cada cultura tenía su propio ritmo, su propia manera de marcar el comienzo de un nuevo ciclo. Jesús continuó llevándose a través de una especie de desfile de eras y civilizaciones. Era como si yo estuviera
Viendo pasar la historia de la humanidad frente a mí, cada cultura que observé tenía algo único pero también algo profundamente conectado. Los egipcios fueron los siguientes. Alrededor del año 77-3 a.C. iniciaban su año con la aparición de la estrella Siria en el cielo. Sus celebraciones eran maravillosas, profundamente ligadas a los ciclos naturales y al calendario que regía sus vidas. Había algo solemne, casi mágico en sus prácticas. Era imposible no notar el respeto y conexión que tenían con el universo que los rodeaba. Luego vi a los fenicios y los persas. Al igual que los asirios, celebraban el Año Nuevo durante el equinoccio de otoño, pero cada detalle de sus ceremonias era único, reflejando las particularidades de sus culturas. Tenían sus propias costumbres, sus formas particulares de acoger un nuevo ciclo. Entonces llegaron los griegos. Marcaban el inicio del año durante el solsticio de invierno, algo que continuaron haciendo hasta aproximadamente el siglo V a.C. Las celebraciones griegas estaban profundamente llenas de simbolismo. Arraigados en sus mitos y en la adoración a sus dioses, todo parecía cuidadosamente diseñado para reflejar sus creencias más íntimas, y mientras observaba algo comenzó a destacar. No solo fue la diversidad de cómo cada cultura celebraba el Año Nuevo lo que me impresionó, sino la profundidad de los rituales que practicaba cada civilización. Parecían entender de alguna manera que entrar en un nuevo año no era solo un cambio de calendario, era una oportunidad para renovarse tanto física como espiritualmente. Vi pueblos antiguos realizando rituales de purificación como si necesitaran limpiarse antes de comenzar algo nuevo. Fue fascinante. Vi a los celtas, celebraban el 1 de noviembre encendiendo enormes hogueras para honrar a sus dioses. Sol, la luz de las llamas, danzaban en el aire casi como si fuera una conexión directa entre lo humano y lo divino. Este viaje a través del tiempo no fue solo una lección de historia, fue una invitación a reflexionar sobre lo que hacemos hoy. ¿Será que de alguna manera llevemos algunas de esas antiguas siones sin siquiera nos daremos cuenta de que nuestras acciones tienen raíces más profundas de lo que imaginamos? Esta fue solo la introducción de lo que Jesús quería mostrarme. Fue solo el comienzo de una revelación que cambiaría por completo mi forma de ver el mundo y que espero que también cambie algo en ti. Los rituales de estas culturas antiguas eran vibrantes. Había una energía pulsante. Una especie de reverencia casi tangible por el mundo natural que los rodea. Cada detalle de las celebraciones parecía conectado a algo más grande, algo que trascendía a él. En el momento presente, mientras Jesús me guiaba a través de esos tiempos y lugares, sentí una extraña conexión con aquellas personas del pasado, pero esa conexión vino con una creciente inquietud. Algo oscuro se escondía debajo de la superficie. Cuanto más avanzamos, más evidente se volvió. Cada una de estas celebraciones tenía vínculos profundos con la idolatría. Jesús abrió mis ojos para ver cómo la adoración de ídolos estaba entretejida en la forma en que la gente marcaba el paso del tiempo. Vi, por ejemplo, los romanos ofrecían ramas de árboles sagrados como regalos de Año Nuevo. Posteriormente esas ramas fueron reemplazadas por nueces doradas y monedas con la imagen de Jano. El dios de dos caras representaba comienzos y transiciones, pero a mí eso me parecía más un recordatorio de cómo la humanidad se había perdido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuanto más miraba, más entendía cómo estas celebraciones estaban profundamente arraigadas en la adoración de dioses falsos. Mira cómo mi pueblo ha sido engañado a lo largo de los siglos, dijo Jesús. Su voz estaba llena de compasión, pero también tenía una gravedad que no podía ignorar. El escenario cambió de nuevo ahora que estaba siendo testigo de la confusión del calendario a lo largo de la historia. Vi el calendario romano donde el año comenzaba el 1 de marzo y luego el cambio al 1 de enero en 153 a.C. Observé la introducción del calendario juliano en el 46 a. Los cristianos celebraban el Año Nuevo el 25 de marzo. Fiesta de la Anunciación, aunque esto no era universal. Jesús continuó mostrándome los cambios. Escocia adoptó el 1 de enero de 1660. Alemania y Dinamarca alrededor de 1700. Inglaterra en 1752. Nuevos como son hoy, pero lo que vi era inquietante. En medio de las fiestas había demonios ahí, no como simples espectadores, sino como los organizadores invisibles de todo lo que estaba pasando. Vi un demonio susurrarle al oído a un cristiano en una fiesta convenciéndome de beber solo un trago más. Esa decisión desencadenó una tragedia, un accidente automovilístico que cambió vidas para siempre. Viste escenas. Demonios alentando coqueteos que comenzaron inocentemente pero rápidamente se convirtieron en traiciones y hogares destruidos. Se alimentaban de la energía de la embriaguez en las fiestas cristianas donde la línea entre lo sagrado y lo profano parecía desaparecer por completo. La escena más aterradora fue cuando vi demonios atacando a líderes religiosos. Promueven estas celebraciones como algo inofensivo sin darse cuenta del daño espiritual que estaban causando. Luego Jesús me llevó a un lugar que llamó cámaras de consecuencias.
Era un lugar oscuro donde el sufrimiento parecía no tener fin. Mientras profesan seguir a Cristo en un área a través de líderes religiosos, había pastores, ministros, sacerdotes, personas que eran plenamente conscientes de los orígenes paganos del nuevo año pero que aún así animaban a sus congregaciones a participar. Su sufrimiento fue palpable, no solo enfrentaron las consecuencias de sus propias decisiones, sino también las impacto devastador que tuvieron en la vida espiritual de innumerables personas. Cuéntales lo que estás viendo, dijo Jesús con firmeza. Y vi como un expastor se vio obligado a revivir un momento crítico cuando ignoró las preocupaciones de un miembro de la Iglesia sobre las celebraciones de Año Nuevo, descartando a personas influyentes que usaron su plataforma para hacer que estas celebraciones fueran casi inofensivas a través de personas influyentes digitales, blogueros cristianos y padres que a menudo, sin saberlo, alejaban a otros de los caminos de Dios. Su sufrimiento era aún más intenso, era como si cada persona a la que descarriaron ahora estuviera presente pesando sobre ellos. El dolor era casi insoportable, pero lo que más me impresionó fue la vista de una cámara llena de gente común. No eran líderes ni personas influyentes, eran cristianos comunes y corrientes que simplemente siguieron la corriente de estas celebraciones sin detenerse jamás a cuestionar sus raíces. Jesús citó Oseas 4:6: Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no se detuvieron ahí. Dejó en claro que esta ignorancia no era tan inocente como parecía. Estas personas tuvieron la oportunidad de buscar la verdad, pero eligieron la comodidad de las tradiciones en lugar de seguir los caminos de Dios. La visión se volvió aún más personal cuando Jesús me mostró los eventos recientes. Vi una escena del 31 de diciembre de 2023. Una madre cristiana estaba organizando una fiesta de Año Nuevo para adolescentes. Pensó que estaba haciendo algo bueno. Un lugar seguro para sus hijos y sus amigos. Pero a medida que avanzaba la noche, demonios acercándose se aferraban a los jóvenes mientras participaban en juegos. Barreras espirituales aparentemente inocentes se rompieron esa noche, creando heridas que esos adolescentes cargarán por años. Finalmente Jesús hizo una conexión. Nunca hubiera imaginado que me mostró el antiguo Israel. Allí estaban los israelitas mezclando prácticas paganas con la adoración a Dios. Vi el dolor en los ojos de Dios. Él mostró cómo esas acciones serían su corazón. La gente creía que estaban haciéndolo correcto, pero en realidad estaban mezclando lo sagrado con lo profano. Las consecuencias de esto fueron graves tanto para ellos como para sus futuras generaciones. ¿Qué creen que significa? Jesús preguntó gentilmente, pero también con firmeza. Cuando mi palabra dice no aprendas las costumbres de los paganos, sus palabras resuenan en mi corazón como una invitación a una verdad más profunda. Fue entonces que me reveló algo que nunca había entendido del todo, que el mandamiento de Jeremías 10:2 no se limitaba a ídolos tallados o prácticas visiblemente. Los paganos fueron más allá para abarcar cualquier práctica que tuviera sus raíces en el culto pagano. No importa lo inofensivo que pueda parecer a primera vista. De repente la escena a mi alrededor cambió nuevamente. Ahora estaba frente a una escena del juicio final. Los cristianos modernos estaban frente a Cristo tratando de justificar su participación en las celebraciones de Año Nuevo. Pero Señor, dijeron que hicimos esto para celebrarte, incluso oramos a medianoche. La respuesta de Jesús me rompió el corazón cuando les pregunté qué preguntaba. No les di mis días santos para observar. ¿Por qué eligieron las tradiciones de los hombres en lugar de las asambleas que yo ordené? En ese momento me quedó claro el contraste evidente entre los días señalados por Dios y las fiestas creadas por el hombre. Jesús entonces me mostró algo que nunca había considerado con tanta profundidad: el significado espiritual de los días santos de Dios. Me llevó a comprender la Pascua, que apunta al sacrificio de Cristo, los días de los panes sin levadura, que nos enseñan a eliminar el pecado de nuestras vidas; Pentecostés, que marca la entrega del Espíritu Santo; la fiesta de las trompetas, que anuncian el regreso de Cristo; el día de la expiación, que simboliza la remoción de Satanás; la fiesta de los tabernáculos, que nos revela el reino de Dios; y el último gran día, que ilumina el plan de Dios para toda la humanidad. Mientras absorbía estas revelaciones fui superado por una mezcla de asombro y tristeza. Los días santos de Dios llevaban un peso espiritual tan profundo y tan eterno que ninguna tradición creada por el hombre se podría comparar. No eran simplemente días en el calendario, eran invitaciones a conectarnos con el plan eterno de Dios, un plan que nos llama a vivir en honor y reverencia hacia Él sin seguir tradiciones humanas. La noche que cambió mi vida para siempre comenzó como tantas otras, una celebración aparentemente ordinaria de la víspera de Año Nuevo, pero lo que experimenté esa noche, lo que Jesús me reveló, transformó completamente mi perspectiva. No se trataba solo del gozo momentáneo, la cuenta regresiva o los fuegos artificiales; era realidad. Espiritualidad que se escondía detrás de todas esas fuerzas invisibles en acción que dieron forma no solo a los eventos de esa noche, sino también a las almas de quienes participaron. Jesús me guió en un camino que me abrió los ojos a las consecuencias espirituales de estas celebraciones. Me mostró algo que llamó la galería de consecuencias. Era un lugar donde el impacto espiritual directo de las celebraciones de Año Nuevo quedaba expuesto con aterradora claridad.
pero no era solo una visión limitada a esa noche específica, era un panorama integral que atravesé los siglos revelando las ramificaciones espirituales que se acumularon a lo largo de la historia y resonaron en el presente. «Mira cómo se desarrolla esta noche», dijo Jesús, y en un abrir y cerrar de ojos fui transportado a diferentes zonas horarias presenciando la víspera de Año Nuevo 2023 con una nueva y profunda perspectiva espiritual. El mundo se veía igual en la superficie, las luces brillaban, la gente sonreía y la medianoche se acercaba como siempre, pero mientras observaba desde el cielo todo tomó rumbo. Una nueva perspectiva. Nueva York fue el primer escenario que Jesús me mostró. Allí vi a una familia cristiana reunida en la sala, todos viendo descender la icónica bola en Times Square. El ambiente estaba lleno de risas y expectación, el tipo de momento que muchos consideran perfectamente inofensivo, pero a nivel espiritual una realidad oscura se estaba desarrollando. Alrededor de esa familia y en la multitud en Times Square figuras oscuras movían sombras que parecían hacerse más fuertes con cada grito de alegría. A medianoche vi cómo estas figuras se aferraban a las personas casi como si les estuvieran arrancando algo. Lo que más me angustió fue ver a los niños, sus espíritus, aún tan vulnerables e inocentes, verse directamente afectados por las acciones de sus padres que, sin saberlo, estaban abriendo peligrosas puertas espirituales en Nueva York. Jesús me llevó a Chicago, donde una iglesia estaba organizando lo que llamaban una fiesta cristiana de Año Nuevo. El evento tuvo buenas intenciones. Significado espiritual para esa noche, pero incluso en ese espacio de fe podía sentir una inquietud. Los espíritus oscuros se movían libremente entre los participantes. Cada oración, cada canción de adoración parecía abrir algún tipo de portal espiritual. Era como si se abrieran puertas invisibles que conectaban a las generaciones futuras con lo que estaba sucediendo esa noche. El impacto fue sutil pero poderoso. Vi familias enteras marcadas espiritualmente en sus futuros, moldeados por momentos que parecían tan inocentes en Los Ángeles. Fiestas en casas, jóvenes cristianos se reunían bailando, riendo y jugando, disfrutando de la noche como cualquier otro grupo de amigos, pero en el plano espiritual se estaba escribiendo otra historia. Vi demonios apuntando específicamente a estos jóvenes que habían crecido en la iglesia. Era como si fueran objetivos especiales elegidos por ser más vulnerables a los ojos humanos. Estas fiestas eran simplemente divertidas, pero en el ámbito espiritual era evidente que había una guerra. Estos jóvenes estaban siendo atacado y lo que parecía ser simplemente diversión era en realidad una estrategia para debilitar sus defensas espirituales. Mientras Jesús me llevaba de una escena a otra me mostró algo mucho más amplio. Las estadísticas que ya conocía sobre el periodo de vacaciones ahora tenían un peso completamente diferente. Por ejemplo, el aumento del 50% en las muertes por conducir en estado de ebriedad entre Navidad y Año Nuevo no era solo una consecuencia predecible del consumo de alcohol, había algo más profundo y oscuro detrás de esto. Era una fuerza espiritual, una influencia demoníaca que empujaba a las personas hacia la destrucción. El 41% de las muertes en accidentes de trigo causados por conductores ebrios no fueron simples fatalidades, sino el resultado de un plan deliberado en el ámbito espiritual. Incluso los disparos al aire para celebrar algo que muchos consideran inofensivo, orquestado por entidades malignas, que simboliza algo mucho más siniestro, aunque cada acto, por pequeño que fuera, parecía ser parte de un juego espiritual cuidadosamente planeado. Pero lo que más me impactó fue cuando Jesús comenzó a revelarme la historia detrás de todo. No fueron solo los acontecimientos de esa noche en particular. Era algo que se remontaba a generaciones atrás. Un patrón de comportamiento humano que se repitió a lo largo de los siglos. Siempre arraigado en algo que los ojos humanos no podían ver, pero que en el ámbito espiritual era tan claro como el día. Jesús me llevó a un viaje que reveló los paralelos espirituales entre los errores de los antiguos israelitas y las decisiones de los cristianos modernos. Comenzó citando un versículo del Antiguo Testamento: cuando ordené a Israel que no siguiera las costumbres de la tierra de Egipto donde vivían ni las costumbres de la tierra de Canaán a donde los llevé. Esto no fue solo para ellos. Con tono sereno pero lleno de gravedad, explicó que este mandamiento sigue vigente. Hoy no fue dado solo para proteger a Israel, sino para todo aquel que desee caminar con Dios. La adoración del Dios verdadero les parecía algo inofensivo, tal vez simples adaptaciones culturales. Pero Jesús me mostró las consecuencias. Lo que comenzó como algo pequeño pronto se convirtió en una poderosa influencia que dio forma no solo a sus vidas individuales, sino también a la dirección espiritual de toda la nación. Con el tiempo, estas prácticas llevaron a Israel a la ruina espiritual y eventualmente al cautiverio. Jesús luego me trajo de regreso al presente. Me mostró cuántos cristianos modernos repiten esto sin saberlo. Vi personas participando en prácticas que a primera vista parecían completamente normales, celebraciones navideñas, tradiciones familiares, pero el origen de estas prácticas tenía sus raíces en el paganismo y el impacto espiritual fue mucho más allá de lo que podían imaginar.
No era solo una cuestión personal, era algo que dejaría marcas en las generaciones futuras. El momento más impactante llegó cuando Jesús me reveló la estructura de autoridad espiritual detrás de estas celebraciones. Me mostró cómo creó Satanás, el dios de este mundo. Un sistema alternativo de días festivos y celebraciones para competir con los días santos designados por Dios. Recuerde, dijo Jesús, Satanás engaña al mundo entero. Sus palabras resuenan en mi espíritu mientras me muestra cómo el enemigo había usado la confusión sobre las fechas y los tiempos para alejar a la gente de la verdad. Vi la historia desarrollarse ante mí. Los antiguos romanos celebraban el Año Nuevo con la adoración de Jano, el dios de dos caras que representó transiciones y nuevos comienzos. Más tarde lo intentó la Iglesia Católica. Adapté estas celebraciones dándoles un barniz cristiano. Sin embargo, con el tiempo incluso las iglesias protestantes adoptaron estas tradiciones. Lo que comenzó como un ritual puramente pagano se transformó en una tradición mundial aparentemente inofensiva pero completamente desconectada de su propósito original. La comercialización moderna enterró aún más esas raíces paganas, haciendo casi imposible reconocer la verdad, pero la revelación más oscura vino cuando Jesús me llevó al plano espiritual. Allí me mostró cómo los demonios habían sido posicionados estratégicamente para la víspera de Año Nuevo. Cada zona horaria tenía un equipo específico de fuerzas demoníacas establecido para atacar a las familias cristianas que observaban cuidadosamente, listos para aprovechar cualquier oportunidad. Lo que me sorprendió fue ver a estos demonios celebrando activamente cuando una iglesia organizó eventos de Año Nuevo para ellos, que era una prueba de victoria de que habían mantenido al pueblo de Dios atrapado en prácticas que los mantenían alejados de la verdad. Jesús me miró con tristeza. Mi pueblo dice que quiere avivamiento, dijo, pero ¿cómo puedo derramar mi espíritu si todavía se aferran a prácticas paganas? Su voz llevaba un dolor que nunca antes había sentido, una tristeza profunda por lo perdido que estaba su pueblo. Era como si el corazón de Jesús clamara urgentemente para que su pueblo entendiera el impacto de sus acciones. Quería que viéramos la guerra espiritual que estaba sucediendo de manera invisible pero muy real a nuestro alrededor. Con paciencia y firmeza comenzó a mostrarme cómo incluso las prácticas más comunes de las celebraciones de Año Nuevo tuvieron profundas implicaciones espirituales. Comenzaron con algo aparentemente simple: el brindis de medianoche. Esto no es solo un gesto de celebración. Jesús dijo que es una práctica que se remonta a las libaciones ofrecidas a dioses falsos en la antigüedad. Me sorprendió darme cuenta de que algo tan cotidiano tenía raíces en rituales paganos. Luego habló sobre la canción Auld Lang Syne, que muchos cantan descuidadamente pensando que es solo una tradición. Esta canción explicó que Jesús tiene una conexión espiritual con alianzas antiguas PAC, como después me mostró los fuegos artificiales, siempre vistos como un símbolo de alegría y celebración. Originalmente fueron creados para ahuyentar a los espíritus malignos revelados y hoy continúan reforzando las creencias paganas en el ámbito espiritual. Lo que más me rompió el corazón fue cuando Jesús me mostró lo que estas prácticas estaban transmitiendo a las generaciones futuras. Padres, muchas veces con buenas intenciones, estaban abriendo puertas espirituales sin saberlo. Estas celebraciones se fueron año tras año creando una herencia espiritual que debilitó el discernimiento de sus hijos. Cada brindis, con cada canción, cada explosión de fuegos artificiales, se convirtió en una pequeña apertura para el enemigo. Lo que parecía ser solo una tradición familiar en realidad se transformó en un campo de batalla espiritual, y con cada año que pasaba las fuerzas de la oscuridad acumularon victorias. Jesús luego me llevó a un lugar que llamó cámaras de oportunidades perdidas. Lo que vi allí fue a la vez hermoso y doloroso. Me mostró cómo la historia podría haber sido diferente si los cristianos hubieran permanecido fieles a los días santos de Dios. Vi familias que podrían haber experimentado milagros y avances espirituales durante los tiempos señalados por Dios. Niños que habrían crecido con una fe inquebrantable y una profunda comprensión del plan divino. Comunidades enteras que podrían haber sido transformadas mediante la observancia de los verdaderos días de Dios, pero que en cambio fueron influenciados por celebraciones paganas. Fue un contraste tan marcado que me dejó sin palabras. Entonces Jesús reveló algo que me dejó sin aliento. Satanás había diseñado intencionalmente la celebración del Año Nuevo para oponerse a la temporada santa de Dios. Dios observa, dijo Jesús, mientras yo creo un Año Nuevo que celebra la renovación en primavera, el enemigo estableció el suyo en invierno en medio de la oscuridad. Explicó cómo los rituales paganos de renovación eran un intento de reemplazar la redención que Dios ofrece en Pascua, y las resoluciones de Año Nuevo que le pidió a Jesús se centran en yo, mientras mis tiempos señalados apuntan hacia una verdadera transformación espiritual. Entonces Jesús me mostró las consecuencias de esto en tiempo real. Vi a un pastor exhausto y confundido que no entendía por qué sus oraciones por avivamiento permanecían sin respuesta. Él estaba comprometido con Dios, pero aún así promovía fiestas de Año Nuevo en su iglesia sin darse cuenta de que estas celebraciones bloquearon la obra del Espíritu Santo. Vi una familia cristiana luchando con batallas espirituales aparentemente
Un sinfín de personas no sabían que sus celebraciones anuales de Año Nuevo estaban abriendo puertas al enemigo, permitiendo que las fuerzas espirituales los atacaran. Era como si cada una reforzara el mensaje. Las celebraciones que parecen inocentes tienen un impacto profundo en el plano espiritual y Jesús quiere que su pueblo despierte a esta realidad. Era imposible ignorar. El peso de las revelaciones de Jesús no solo estaba mostrando el problema, nos estaba llamando a una verdadera transformación. Para abandonar las prácticas del mundo y convertirnos completamente hacia los tiempos sagrados de Dios. Por encima de todo, estaba suplicando a mi pueblo que digan que quieren avivamiento, pero ¿cómo puedo derramar mi espíritu mientras me aferro a prácticas paganas? Mientras observaba a través de un grupo de jóvenes cristianos que poco a poco se alejaban de la fe sin darse cuenta que su compromiso con las festividades de origen pagano estaba erosionando el fundamento espiritual que se suponía debían proteger. Estos jóvenes llenos de potencial para crecer espiritualmente estaban perdiendo sus defensas y sus comunidades parecían ajeno a lo que estaba pasando. Jesús entonces me llevó a un lugar llamado la Cámara de las Consecuencias Actuales. Allí vi con sorprendente claridad cómo las celebraciones de Año Nuevo estaban afectando al mundo en tiempo real. Los demonios han sido colocados estratégicamente en todas las celebraciones importantes del mundo. Trabajaron incansablemente para derribar las barreras espirituales, especialmente en las reuniones cristianas. Era evidente que cada decisión de participar en estas festividades contribuía, aunque inconscientemente, al debilitamiento de las defensas espirituales, y esto estaba sucediendo a escala global. De repente la revelación se volvió aún más personal. Jesús me mostró mi propia historia, mis propios errores. Vi momentos en los que había ignorado al Espíritu Santo rechazando sus amables advertencias. Reviví momentos en los que sin darme cuenta había influido en otros para participar en estas celebraciones y luego Él me mostró el impacto de eso. Las vulnerabilidades espirituales que había creado en mi familia se volvieron más claras que nunca. El peso de esa verdad era abrumador y ya no podía esconderme de ello, pero en medio de esa oscuridad Jesús me mostró una esperanza transformadora. Me reveló lo que sucedió cuando las personas decidieron romper con estas prácticas en el momento en que rechazaron las raíces paganas de las celebraciones de Año Nuevo. Algo increíble sucedió. Se estableció una protección espiritual inmediata. Maldiciones generacionales previamente imperceptibles. Las familias rotas que vivían en confusión espiritual comenzaron a experimentar claridad y poder renovado. Vi a padres e hijos reunirse. Camino con propósito, sus vidas siendo transformadas de una manera tangible. Fue entonces que entendí que había esperanza para todos aquellos dispuestos a arrepentirse y cambiar. Hablarles de mis días santos, dijo Jesús con una voz llena de propósito. Luego me mostró la profunda belleza de los tiempos señalados por Dios. Cada uno de estos días santos llevaba un significado tan rico, tan poderoso, que sobrepasa cualquier tradición creada por el hombre. La Pascua nos recuerda la redención ofrecida por él. Sacrificio de Cristo. El pan sin levadura nos enseña sobre la necesidad de eliminar el pecado de nuestras vidas. Pentecostés celebra la entrega del Espíritu Santo. Las trompetas apuntan hacia el regreso glorioso de Cristo. El día de la expiación simboliza la remoción final de los tabernáculos de Satanás. Nos dan un vistazo del reino de Dios. Finalmente, el último gran día revela el plan final de Dios para toda la humanidad. Estas celebraciones no eran solo fechas en el calendario, eran acciones divinas para conectarnos profundamente con Dios antes de enviarme. En el camino de regreso Jesús me dio una advertencia final llena de urgencia. El tiempo de la ignorancia ha terminado. Él dijo que el juicio comienza en mi casa y los que conocen la verdad deben hablar. Me mostró cómo Satanás usaría todos los medios posibles para desacreditar este mensaje. Los líderes religiosos hablarían de libertad en Cristo para justificar la continuación de estas prácticas, mientras acusaría a los que hablan de legalismo. La presión social y el miedo al ridículo serían usados como herramientas para silenciar la verdad. Pero no temas, agregó. Jesús, estoy contigo, habla con valentía porque mi pueblo debe saber la verdad. Entonces Jesús me mostró lo que pasaría con aquellos que optaron por ignorar este mensaje. Vi personas cuyas vidas espirituales permanecieron vulnerables, sus oraciones carecieron de fuerza y su efectividad espiritual disminuyó. Sus familias que antes estaban protegidas quedaron expuestas a los ataques del enemigo, creando un ciclo de vulnerabilidad que se perpetuó. Cuando mi cuerpo regresó respirando pesadamente, miré el reloj. Eran las 12:15. 1 de enero de 2024. A partir de ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma durante 15 minutos. Estuve clínicamente muerto durante 15 minutos que a primera vista podrían parecer breves, pero estuvieron llenos de revelaciones tan profundas que tomó toda una vida comprenderlas por completo. Desde esa noche nada ha sido igual. Mi vida tomó un camino completamente diferente. Decidí dejar mi carrera como enfermera, algo a lo que había dedicado años, para compartir este mensaje de manera integral. Al regresar en mi vida sentí un peso enorme, pero también una claridad como nunca antes. Comencé a estudiar con dedicación los verdaderos días santos de Dios, profundizando en su palabra y aprendiendo los significados profundos que estos tiempos llevan consigo. También comencé a documentar testimonios de otras personas que,
como yo, tuvieron revelaciones sobre los peligros de mezclar prácticas paganas con la adoración al verdadero Dios. La reacción de las personas ha sido diversa. Algunos reconocen la verdad inmediatamente como si algo estuviera escondido en los corazones finalmente habrían sido revelados. Otros, sin embargo, reaccionan con resistencia, especialmente los líderes religiosos que ven este mensaje como una amenaza a las tradiciones que han aprendido a defender. También hay quienes escuchan con curiosidad, pero dudan por temor a realizar cambios tan profundos en sus vidas. Esta mezcla de respuestas me ha mostrado cuán necesaria y desafiante es esta verdad. Tradiciones humanas no se trata solo de las celebraciones de Año Nuevo. Se trata de algo más profundo y crucial. La elección entre los caminos de Dios y las tradiciones de los hombres es una decisión que nos desafía a preguntarnos si realmente serviremos a Dios en sus términos o continuaremos mezclando elementos del paganismo con nuestra fe cristiana. Recuerda las palabras de Jesús: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Estas palabras conllevan una promesa pero también un desafío que ahora enfrentamos a la elección. No se trata solo de aceptar o rechazar un mensaje, se trata de comprender que la batalla espiritual es real, que fuerzas invisibles están trabajando activamente en nuestras vidas y que las consecuencias de esta decisión no son temporales sino eternas. Sé que el cambio no es fácil. Sé que dejar tradiciones y prácticas que conocemos puede parecer una pérdida, pero lo que hay al otro lado de esta decisión es algo que no se puede medir en términos humanos: libertad espiritual, claridad y una mayor conexión profundo con el Dios que nos creó. La elección está en tus manos. Ahora elige sabiamente, porque lo que está en juego es mucho más de lo que podemos ver con nuestros ojos o entender con nuestra mente. Carol, muchas gracias por compartir tu historia y por tener el coraje de sacar a la luz algo que muchas personas tal vez nunca se hayan detenido a considerar. Tu experiencia nos recuerdas que incluso en las cosas más comunes hay dimensiones espirituales que no podemos ignorar. El impacto de tu mensaje es poderoso y sin duda resonará en él corazón de aquellos que han escuchado hasta aquí. A ustedes que han llegado al final, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Su presencia aquí es una prueba de que valoran la verdad y buscan una comprensión más profunda de su fe. Este mensaje no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo nuestras decisiones reflejan el compromiso que tenemos con Dios. Hoy aprendimos que no se trata solo de tradiciones o días festivos, sino de decidir si viviremos según los caminos de Dios o seguiremos las tradiciones de los hombres. Recuerden él. La verdad tiene el poder de liberarte. Ahora la elección está en tus manos. ¿Qué harás con lo que has escuchado hoy? Gracias por permitir que este mensaje te llegue, y si sientes que esta verdad necesita llegar a más personas, comparte este vídeo. Juntos podemos traer luz donde hay confusión y guiar más corazones de regreso a los caminos de Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por estar aquí. Eres parte de esta transformación.